Para identificar las necesidades de financiamiento, habrás de seguir un proceso organizado en 3 pasos. El primero será anticipar las necesidades futuras de financiamiento. Como dice la canción, no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo no adelantarse ni llegar tarde a cubrir esas necesidades? A través del desarrollo de proyecciones financieras, debes anticipar no solo los momentos futuros en los cuales tu empresa requerirá financiamiento, sino también los montos que serán necesarios. Adicionalmente, en el caso de un financiamiento de deuda, es importante determinar el plazo necesario del financiamiento y su esquema de amortizaciones, comúnmente denominado calendario de repago. El siguiente paso será identificar las causas de las necesidades futuras de financiamiento. Estas causas se distinguen entre operativas y estructurales. Es especialmente importante para la selección del producto de financiamiento más adecuado. Y por último, habremos de determinar la estructura óptima de financiamiento. Es decir, ¿me interesa pedir un préstamo, que sería financiamiento de deuda, o vender participaciones de mi empresa, que sería financiamiento de capital? O lo mejor sería una combinación. Para determinarlo, aplicaremos teorías específicas y ciertas consideraciones adicionales. Desarrollar este proceso nos permitirá comenzar con anticipación diálogos más acordes con los financiadores. Ten presente que los procesos de solicitud y de obtención de financiamiento, que estudiaremos más adelante, son extensos, y una demora en concretar el financiamiento necesitado puede tener consecuencias relevantes en los negocios y en la situación financiera de tu empresa. Entonces, ¿cualquier producto de financiamiento es adecuado para mi empresa? La respuesta es que no. Profundizaremos en esta cuestión más adelante. Pero por ahora ten en cuenta que cada producto de financiamiento está diseñado para circunstancias y necesidades de financiamiento específicas. Por ejemplo, ¿sería mejor financiar la construcción de una planta de producción o la compra de maquinaria, principalmente con un producto de deuda de largo plazo, o quizás también combinado con una porción de financiamiento de capital? Resolver esta necesidad de financiamiento únicamente con un producto a corto plazo podría resultar en una situación de iliquidez para la empresa y, por lo tanto, en el impago de obligaciones financieras. Por esto, es esencial que elijas el producto o los productos de financiamiento más adecuados para las necesidades específicas de tu empresa.